Ok. Bueno, recuerden de... Hola, Anita, ¿ahí estás? No te veía. Eh, Recuerden de silenciar sus micrófonos cuando no hablen e ir compartiendo algunos comentarios y dudas en el chat, así después vamos retomando en la presentación. Hoy estamos una vez más todos juntos. Vamos a recordar el último seminario con el doctor Humberto Jure, en donde empezamos a revisar algunos aspectos, llama su micrófono, eh, algunos aspectos relacionados a la gestión territorial de los cuidados en general, y como vimos en ese encuentro y en la última actividad que ustedes realizaron, cómo, digamos, la población con enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras situaciones clínicas, son como de particular cuidado en este contexto, por esta cuestión de la sindemia que planteaba el doctor, ¿sí? Por un lado, hay más daño que pueden recibir por la infección por COVID, pero también existe más riesgo de que estas poblaciones hayan sido un poco descuidadas en este contexto de la llamada reorganización asistencial. Siguiendo con esta lógica de cuidados de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a hacer esta presentación que la hacemos en articulación con la Dirección de Integración Sanitaria, que es la que reúne a todos los programas nacionales. Muchos de los centros de salud en los que ustedes están trabajando en estos programas, con el Proteger y con el Sumar, así que nos parecía como pertinente hacer este encuentro de articulación. En una primera instancia, Agustín, ¿se puede silenciar el micro? En una primera instancia va a presentar Mauri, que es el compañero de la cautiva, un repaso, digamos, y algunas preguntas que surgen cuando uno tiene la cartografía finalmente realizada, que tiene que ver con el ¿y ahora qué hacemos con esto? Y algunas preguntas que van a ser disparadoras, que va a responder Anita López, que es la referente provincial del programa Proteger. Eso nos va a contar bien de qué se trata. Así que, Mauri, cuando quieras. Bueno, como siempre, esta que doy una charla tiene una parte de mis vivencias. Yo no puedo dar una charla sin contar lo que es parte de mi historia. Yo soy Mauricio Gravano, soy médico residente de medicina familiar y estoy viviendo en La Cautiva, un gran pueblo de 1000 habitantes contando los perros, ubicado al sur de Córdoba. Y hace un tiempo atrás, cuando la doctora Ana nos dijo, vamos a hacer una cartografía, yo dije, qué bueno, era hora de que nos enseñaran a los médicos a tener buena letra, y después me di cuenta que eso era caligrafía. Entonces, digo, esto de empezar a leer las letras tampoco debe ser, grafología es una cartografía. Y ahí caí que la cartografía es básicamente identificar en un mapa, en un gráfico, qué es la situación que se está viviendo en un determinado momento. Ahí ven en la pantalla una toma de Google Maps de mi pueblo. Un hermoso pueblo que tiene casas de 5 cuadras por 6. Ese es todo el pueblo. Después el resto de las calles son inventadas por Google Maps. No sé para qué han marcado cosas ahí que no están, pero esa es mi zona a cargo. Y dije, bueno, tenemos que identificar las enfermedades prevalentes. Muy sencillo. Agarro las planillas diarias, miro. Me encuentro con que el 20% de los pacientes que atendíamos eran diabéticos. Dije, ¿qué pasó acá? En el mundo son el 8,5%, en la Argentina son el 10% y yo tengo el 20% de diabéticos que se atienden. Después me di cuenta que mi esposa, que es la otra médica del pueblo, hace diabetología.
Entonces las planillas me estaban mintiendo. ¿Qué hacía? Porque claro, muchos de los pacientes venían varias veces. Dije, elimino los pacientes cuando se repiten. Pero me encontré con que había gente de otras zonas que venía a verla porque gente que haga diabetes, médicos que hagan diabetes en la zona, tan solo hay 2. Entonces, ¿cómo hago esto? Y me dije, ¿quién vive en esta zona? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo saber quién es el que está viviendo? ¿Dónde busco? Y entonces empezó las idas y vueltas. ¿Dónde empiezo a buscar? Las historias clínicas. Bien, ¿cómo busco en las historias clínicas? 500 pacientes. Fui a la municipalidad, hablé con la asistente social. Me largó unos nombres más o menos. Y entonces tuve que recorrer al viejo y conocido golpear casa por casa. Puertita por puertita, ir viendo quiénes estaban. Gracias a Dios, el pueblo no es tan grande, entonces cuando visité la segunda casa, ya hasta el último vecino me venía y me decía, ¿cuándo va a ir por mi casa? Así le cuento qué enfermedad tengo. Pero así fuimos armando este mapa, que ahí yo les voy a ir mostrando cómo ha quedado. Este era el pueblo y dije, bueno, identifiquemos los adultos mayores. Adultos mayores. Todos estos eran los adultos mayores que tenían el pueblo. Después dije, bueno, mi esposa es diabetóloga, hagamos unos pesos extra, veamos los pacientes que tienen diabetes. Estos eran los diabéticos. Pero ahí me encontré con una cosa. Mientras que yo tenía el 20% de las atenciones que eran diabéticos, resulta que en realidad en el pueblo son el 5% de la población diabética. No estamos tan mal. O tenemos que buscar más. Entonces ahí vi que la cartografía cambia un montonazo de cosas. Después seguí, dije, bueno, vamos a ver los hipertensos. Y ahí se me llenó de corazoncitos el mapa. Hipertenso tengo para regalar. Si alguno necesita un hipertenso, pregúntenme, tenemos como para llevárselo. Teníamos muchos hipertensos. ¿Qué hacemos ahora? Digo, ¿cómo sigo buscando? Y cuando en medio de eso de armar la cartografía estalló la famosa cuarentena. Aislamiento, COVID, el primer tiempo que no sabíamos quién era de riesgo, quién no. Entonces dije, bueno, alguien me dijo buscar a los discapacitados y las personas solas y los busqué. Y estas son los discapacitados y las personas solas que tenemos en el pueblo. Es un pueblo que tiene 1000 habitantes y tiene 160 adultos mayores. Las cifras no están tan mal, pero si contamos que de esos 160 tenemos 38 que viven solos, ahí tenemos que prestar atención. Entonces, con todos estos datos, se me armó este mapa. Hermoso mapa donde veo amarillo, verde, celeste, todo. Digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo sigo con esto? ¿Cómo trabajamos con esta información? Porque está muy bonito, ya sé dónde vive cada uno, ya sé cuántos hipertensos tengo, cuántos diabéticos tengo, cuántos viven solos. Y dije, bueno, vamos a trabajar todos. ¿Vamos a trabajar todos? ¿Cómo hago? Esto es el plantel del Centro de Salud de La Cautiva. 2 médicos,
3 enfermeras, 2 administrativos, 2 choferes, una maestranza y un asistente social. ¿Cómo trabajamos con este equipo? ¿Cómo hacemos? Todo el relevamiento lo hice yo, pero ¿me sirve de algo que solo yo tenga toda esta información? Y entonces ahí empezamos con las preguntas. ¿Me sirve la cartografía? ¿O es una bonita foto de un momento? ¿Cómo trabajo con toda esta información? ¿De qué me sirve? ¿O será como tantas veces que uno le agarra, a mí me encantan los números, ver todo expresado en números, y saqué una vez estadísticas de cada enfermedad, cuántas veces nos habían visitado, y quedó un hermoso PowerPoint que está en la municipalidad, y no pasó nada. ¿Cómo involucro al equipo de salud? ¿Cómo puedo hacer? Y lo más difícil, ¿cómo involucro a la municipalidad en esto? Porque sin el apoyo de la municipalidad no puedo hacer nada. Entonces, con esta pregunta yo me preguntaba, ¿la cartografía me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿O hice un trabajo simplemente para tenerlo ahí? Y aprovechando entonces que están los referentes acá, trasladé estas preguntas y ahora van a seguir ellas contestando estas preguntas que a mí me surgieron durante la realización de la cartografía. Y acá estamos para tomar las preguntas, entonces. Ahí esbozamos algunos intentos de respuestas en la diapo que sigue, en el sentido de cómo todos los programas que están en la Dirección de Integración Sanitaria pueden ayudar a los equipos de salud que están en las localidades a resolver estas cuestiones. La cartografía tiene que ver con una lógica de cuidado poblacional, que además, digamos, como médicos de familia hacemos los cuidados a nivel individual, familiar, pero también comunitario. Entonces, empezar a tener como una imagen de la población sirve para movilizar al equipo y también para tomar decisiones. Nosotros tenemos esta propuesta de trabajo en dos sentidos. Una que tiene que ver con la distribución de las condiciones de salud o de enfermedad, que en la cartografía uno muestra eso. El otro día ahí la veo a Nati, que creo que es de Villa Allende, que decía, ¿cómo mapeo tal cosa? Depende para qué lo vas a usar, entonces es el dibujo que vas a hacer en tu mapa. Pero también nosotros lo que les vamos a ofrecer hoy es un modelo de análisis de los servicios que prestan en el centro de salud, que es el reporte sociosanitario. Entonces a veces uno hace estadísticas de servicios que sirven y que eso conjugado con una descripción geográfica de las condiciones de salud y enfermedad te permiten organizar la tarea del equipo. Y sí o sí, y esto nosotros por lo menos en los chicos con los que trabajamos más con el sur, es como siempre la cartografía, es cómo la usa el resto del equipo, o cómo la usa en las otras áreas, desarrollo social y eso, digamos, con quién trabaja en la cartografía. Porque no puede ser un trabajo individual, es un trabajo, es una decisión que hace todas las personas involucradas en el cuidado de esa población. Necesariamente cuando uno moviliza acciones, esas acciones necesitan ir acompañadas de financiamiento también, y ahí entra en esto de cómo involucra a la municipalidad. Gran parte de las acciones de salud que uno realiza, más dentro de la estrategia de atención primaria, más cuando son localidades casi completas que dependen de un municipio, existe la posibilidad de recibir financiamiento, dinero extra que te permite después tener más recursos para hacer más acciones de cuidado. Los dos programas que más financian al primer nivel de atención, aparte de los, digamos, de los recursos locales, de los presupuestos locales, son dos. Es el programa Sumar, que le da a los equipos de salud dinero por ciertos servicios prestados, que esos están en un nomenclador, que ahí les vamos a mostrar algunos de los servicios que se pueden reportar
y por tanto que el equipo de salud reciba dinero por el reporte de esas prestaciones que le llamamos nosotros, y hay otro programa que es el Proteger, que en realidad hace transferencias también a los municipios económicas más atadas a cuestiones de cuidado más poblacional, y que la referente es Anita López, que nos acompaña hoy y que nos va a seguir contando de qué se trata esto del Proteger y cuál es el modelo de trabajo que nosotros les proponemos para el abordaje poblacional de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí sí que ya podés dejar de compartir, Mauri. Muchos de los centros de ustedes sabemos que están trabajando y que tienen convenios tanto con el Sumar Todos y con el Proteger la gran mayoría, y los programas lo que ofrecemos es eso, son instancias de capacitación y apoyo local, instancias para mejorar la calidad de servicios y otros servicios, digamos, médicos, prestacionales, pero también otro tipo de servicios, y sobre todo el financiamiento, la inyección ahí de dinero que se traduce necesariamente en una mejora de la calidad de atención. Así que ahora seguimos con Anita, que nos seguís contando y podemos ir haciendo algunos intercambios iniciales ahí por el chat y eso. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. A ver si, bueno, yo la puse en presentación general, si no, ahí está, se ve completo. Ahí sí. Bueno, muy bien. La presentación, quizás, a ver, como decía Anita, desde la Dirección General de Integración Sanitaria, confluyen varios de los programas que, digamos, que articulan con el primer nivel de atención. Digamos, yo puse en realidad el foco en dos puntualmente, no porque esté Ana y yo acá, pero sino porque quizás que son los que más se trabajan dentro de lo que es las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero bueno, ya vamos a ir, digamos, nombrando algunos otros más que están vinculados. Para tomar la punta de lo que decía Mauricio, el para qué, yo lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Digamos que es esto, ¿no? Es qué son las enfermedades crónicas y cuál es el impacto poblacional. Esta diapositiva yo, de hecho, la tengo quizás, digamos, algunos ya la pueden haber visto, digamos, a ese dibujito de fondo, digamos, porque constituye un modelo de atención de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, que es el modelo MAPEC, ¿sí? Si se alcanza a ver, digamos, algunos pueden haber hecho algunos de los cursos que se han dado en el último tiempo, y si no, por lo menos haber escuchado. Y si no, de todos modos, nosotros los vamos a tratar de identificar un poco ahora en algunas de las acciones. Pero básicamente, digamos, muchas de las acciones se apoyan en este modelo asistencial, que tiene que ver con cómo repensar y cómo reorganizar la parte del sistema de salud, el sistema de atención, teniendo en cuenta además los recursos comunitarios, ¿sí? Y a la comunidad, y también, esperen que voy a sacar el WhatsApp, y también al equipo de salud, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto poblacional de las enfermedades crónicas? Esto quizás lo pueden haber visto o lo pueden haber escuchado. Es una diapositiva que mira de alguna manera las enfermedades no transmisibles en la región de América Latina y el Caribe. Y sobre esto hay muchísimos datos, digamos, algunos que realmente son interesantes, o en realidad más que interesantes, un poco alarmantes. En el cambio epidemiológico de los últimos 100 años se fueron incrementando todas las enfermedades crónicas no transmisibles por el incremento de la expectativa de vida y algunas cuestiones tecnológicas, pero muchas de aquellas que están asociadas a las condiciones de vida. Pero fue sin dudas adquiriendo como un lugar más importante, así como Mauricio lo fue como marcando estos grupos poblacionales, y de hecho han sido el motivo de
discusiones y de instancias y de repensar políticas sanitarias a nivel mundial. Digamos, y del registro, ¿no? Del registro epidemiológico. Son 4 las enfermedades crónicas no transmisibles que representan, digamos, la mayor parte de las causas de muertes prematuras y muchas de ellas evitables. Y se agrupan en 4 instancias: las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Donde cuando uno define enfermedad cardiovascular son todas aquellas que representan la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, las enfermedades oncológicas o el cáncer, las enfermedades respiratorias, donde está el asma y el EPOC, y la diabetes. Y se sabe, y eso de hecho, por ahí lo hemos estudiado bastante en la Facu, que unas cuantas de ellas obedecen a 4 factores que se encuentran asociados y que pueden ser, digamos, por lo tanto, prevenibles, ¿sí? Que es la alimentación poco saludable, el sedentarismo, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y el consumo de tabaco. Por tanto, de hecho, muchas de estas han constituido estos foros y estos debates y este eje para plantear el tema de las políticas públicas. En nuestro país, además, ya desde, esto lo conocen y lo conocen muy bien, desde el año 2005 se ha realizado una encuesta nacional de factores de riesgo que de alguna manera intentó empezar a tener datos propios, datos estadísticos propios, sobre cómo teníamos nosotros esos datos con respecto a las enfermedades y, digamos, crónicas no transmisibles y los factores de riesgo, ¿sí? Bueno, nunca falta el perro que ladra, digamos, de fondo, pero bueno. Entonces, digamos, algunas de aquellas que están acá medidas son parte de indicadores que constituyen de alguna manera poder seguir y poder identificar cuáles son los factores de riesgo. Entonces se midió, digamos, la actividad física baja, el agregado de sal, que está vinculado sin dudas, digamos, al tema de la hipertensión arterial o el control de la hipertensión arterial, digamos, como práctica o como hábito, el consumo de frutas y verduras como parte de la alimentación saludable, así sobrepeso, exceso de peso, sobrepeso, digamos, obesidad y consumo de tabaco, ¿sí? Además, digamos, del consumo de tabaco, esto está, digamos, directamente vinculado con instancias de legislación y de regulación con respecto al consumo del tabaco. Esto también tiene que ver con uno de los indicadores que trabaja el proteger, digamos, no solamente el consumo de tabaco, sino la exposición al humo ajeno. Y también se midió las cifras, fíjense, de la gente que se autorreporta como hipertensa, que tiene colesterol elevado, y la prevalencia esto de glucemia o diabetes, que en esto, Mauricio, digamos, del 8,4% del 2005 al 2018, que es, digamos, casi del 13%, hay un incremento bastante importante, digamos, de lo que es la prevalencia de glucemia elevada o de diabetes. Y bueno, y en este contexto es que muchas de las políticas que se han, digamos, pensado están fundamentalmente en esto, pensadas en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y en aquellas otras condiciones que se encuentran asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles. Si ustedes ven que están puestas como en negrita, ¿sí? Digamos, aquellas que quizás más están atravesadas por instancias, digamos, o como indicadores de algunos de los programas o de políticas que son como bastante fuertes del programa Sumar, ¿sí? Denme un segundito. Un segundito. A ver. Mauri, ¿vos tenés la presentación de Anita? No, yo no la tengo. A ver, la busco. Ahí va. Bueno, yo voy retomando mientras Anita vuelve, que espero que esté todo bien. Si no, Mauri, adelante. Bueno, ¿ahí se ve la pantalla? Ahora estoy, perdón. Ah, bueno,
Yo ya estaba por retomar, Gracias. Está dura. Yo estaba por mandar fruta. No, bueno, ahí está, perdón. A ver, ahora sí. Ahí vamos. De estas, digamos que Anita puede hablar un montón y que de hecho conoce, muchas de estas instancias que son, digamos, asociadas son prácticas que pueden ser, digamos, identificadas, ¿sí? En lo cotidiano, cuando Mauricio decía, bueno, ¿cuántas personas tengo con diabetes? ¿Cuántas personas tengo con hipertensión arterial? Ese primer paso de poder identificarlo a partir de la cartografía, la verdad que está muy bueno como para hacer un pequeño diagnóstico de situación. Nosotros tomamos todos esos datos epidemiológicos que tenemos a nivel, digamos, latinoamericano, en Argentina con la encuesta nacional de factores de riesgo, pero la realidad local es esa que dice Mauricio, es esa que tiene su cartografía identificada. Una vez que nosotros tenemos, sabemos, bueno, cuál es el diagnóstico de situación. Ahora bien, digamos, ese abordaje de la práctica, digamos, tiene que ver no solamente con identificar, sino quizás con identificar a las personas que tienen factores de riesgo, entender por qué. Probablemente muchas de esas cosas uno las estudia en la facultad y después en la práctica las viene realizando. Digamos, las personas que vienen al centro de salud para una consulta con hipertensión, uno sabe medianamente que las ve, que digamos que hay que evaluarlas, que hay que tomarles la tensión arterial, que hay que hacer ciertos tipos de estudios con cierta frecuencia, que hay tipos de tratamientos para dar. Todas estas cosas están, digamos, ya pensadas de antemano y requieren quizás una permanente actualización. Esa permanente actualización se han elaborado tanto, digamos, a nivel local como regional también, recomendaciones o guías de práctica clínica, que son las que dicen, bueno, vamos a ver las normativas o la actualización de los últimos datos de la guía de hipertensión en Argentina, da tales recomendaciones para ayudar. Este es como el apoyo, ¿sí?, a la toma de decisiones en la práctica habitual. Y luego, digamos, uno deberá evaluar conjuntamente con otras, digamos, instancias de las personas si existen algunas otras condiciones asociadas, algunos otros factores de riesgo, y ahí ya el abordaje es, digamos, puntualmente y de la persona y del factor de riesgo. Pero también tiene que ver cómo es el abordaje, digamos, un abordaje individual, un abordaje familiar y un abordaje comunitario, que lo tiene en cuenta ese modelo MAPEC. Pero después los programas trabajan con algunos indicadores como que son específicos también. Bueno, hay recomendaciones sobre cómo, digamos, recomendar actividad física, porque no está bueno el tema de la inactividad física, y ya lo vimos que es un factor de riesgo. Hay recomendaciones que son las guías alimentarias para la población argentina, sobre cómo indicar, digamos, y cómo trabajar alimentación saludable con el equipo de salud, con todo ese equipo que Mauricio identificó, ¿sí? Digamos, también hay recomendaciones sobre el índice de masa corporal, digamos, de cómo, bueno, eso ya lo sabemos, pero digamos, cómo, digamos, es importante identificar el peso, la talla y registrarlo, el riesgo cardiovascular global, que de alguna manera me predice a mí cuál es el riesgo de esas personas de padecer alguno de estos problemas a 10 años, y luego así, si ustedes no lo vieron, de hecho, entiendo que en encuentros más adelante lo van a trabajar un poco más en profundidad, todas estas otras últimas guías que ha elaborado el Ministerio de Salud sobre hipertensión, EPOC, diabetes, digamos, sobre asma también, y hay una última que es sobre enfermedad renal crónica. Entonces, en ese abordaje general que uno se realiza sobre estos distintos indicadores o factores de riesgo, digamos, muchos de estos pueden ser no solamente en ese, digamos, abordaje identificados y registrados, sino que acá es como importante, y es un poco lo que nosotros, digamos, trabajamos y venimos viendo, que todo esto que se hace en la práctica puede registrarse en estos, digamos, sistemas de registro que son múltiples, desde una ficha, un fichero, una historia clínica en papel o una historia clínica digital, pero parte de lo que se hace, o gran parte, por no decir la totalidad de lo que uno hace en los espacios, debería ser registrado, para que se puedan constituir entonces en indicadores. Los programas, y en eso ya un poco, digamos, Anita, digamos, lo dejo para que si vos mientras tanto querés ir aportando,
tienen en el programa Sumar parte de estas prácticas, digamos que se constituyen en indicadores, se pueden cargar en el sistema y forman parte de un registro. Nosotros en el programa Proteger, el programa Sumar surge hace muchos años y es uno de los primeros que surge, luego del programa Nacer, se van agregando como prácticas a la línea de cuidados de mujer embarazada, niños recién nacidos, y se van agregando líneas de cuidado, y un poco en el último se va sumando el programa Proteger, que piensa que en estas líneas de cuidado también es importante sumar a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles o condiciones que pueden llevar a enfermedades crónicas no transmisibles. Y surge con ciertos indicadores. Estos son los 8 indicadores, en realidad, bueno, de los 8 trabajamos fundamentalmente 7, que están vinculados de alguna manera con enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que decía Mauricio, de hecho, está de alguna manera referido a uno de los indicadores, que es poder identificar, digamos, equipos de salud que estén constituidos por médicos, médicas, enfermero, enfermera, y agente sanitario, y que puedan tener ese vínculo, digamos, atravesado en el tiempo con cada una de las personas de la población, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el proceso de adscripción. Y después hay otros de los indicadores que directamente están vinculados con esta columnita de condiciones que se encuentran al lado, como es hipertensión, diabetes, son, digamos, 2 indicadores que trabaja el programa Proteger, ¿sí? También son trazadoras de el Sumar, y son 2 de las condiciones que históricamente se vienen trabajando, digamos, desde nivel provincial como indicadores. Lo cierto es que muchas de estas instancias, ¿sí? Lo primero, que es lo que hizo Mauricio, a veces nosotros no lo encontramos, digamos, en todos los espacios, en todas las áreas, digamos, de referencia de cada centro de salud. Y además de conocerlas a esas personas, digamos, son todos los otros pasos que siguen. Bueno, estas personas además tienen un proceso, de hecho, de conocimiento, no solamente dónde está, dónde vive, sino qué controles de salud tiene, digamos, si realiza o no realiza actividad física, y si se cuenta, digamos, fuera del espacio de salud con recursos que se puedan permitir que estas personas realicen una caminata, ¿sí? Que realicen otro tipo de actividad física. Bueno, estos, digamos, son indicadores que es importante tenerlos en cuenta. Entonces nosotros, cuando podemos, digamos, podemos ver esas características de la población a partir de indicadores. Y desde el inicio de este año, hemos trabajado en que esos indicadores generados a partir de datos del Sumar, puedan constituirse en un informe sociosanitario, que de alguna manera dé cuenta de la situación de salud que tiene cada uno de los centros de salud en su área de georreferencia. Contar con datos realmente es un avance muy importante para las acciones que se puedan pensar o que se puedan planificar. Ahora Mauricio, que ya tiene su población georreferenciada, puede identificar quizás como rápidamente también, cuando se venga el momento que esperamos que salga la vacuna, cuáles son estas personas, dónde están y dónde viven las personas que tienen hipertensión, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen discapacidad, y poder priorizar y poder saber exactamente cuántos son, dónde viven y qué recursos es el que requiere. Entonces no solamente es una información, sino que quizás en un paso más adelante podríamos pensar, bueno, ¿cuántas de estas personas que en realidad son hipertensas han tenido algún control de salud en el marco de esta instancia de la pandemia? ¿Cuántas de esas personas que tienen diabetes han podido realizarse una hemoglobina glicosilada? Y si se la han podido realizar, si han accedido a la medicación y qué nivel de hemoglobina glicosilada tienen, para saber ya, digamos, ir hilando un poquito más fino para ver en qué control metabólico están, digamos, o si tienen hipertensión arterial, si han accedido a la medicación y qué cifras de tensión arterial tienen, ¿sí? Así es que, en realidad, algunos de los programas trabajan instancias, digamos, como enfermedades crónicas, y es el Proteger, pero también existen, digamos, dentro de lo que es el programa Sumar, digamos, otras líneas de cuidado que tienen que ver con salud mental, con obstetricia, con otros cuidados de la salud como salud bucodental, y estas otras que están, que son las
digamos, que están en este apartado de infecciosas, como lo que hoy estamos atravesando como COVID, lo que probablemente tengamos que estar preparados para dengue, para infecciones de transmisión sexual, sífilis, tuberculosis y VIH, ¿sí? Esto es lo que fundamentalmente nosotros vemos a través del programa Proteger de las enfermedades crónicas no transmisibles, y esto se los muestro así como rápidamente, es lo que se construye como un informe sociosanitario dentro de las acciones que se trabajan dentro de la Dirección de Integración Sanitaria. Existen 57 centros priorizados que tienen equipos de salud familiar, digamos, y que vienen trabajando de una manera muy, digamos, un poco más sistemática y organizada, a partir de la dirección y acompañándolos desde la dirección, y quizás sea más fácil poder identificar estos indicadores, pero nosotros intentamos trabajar desde la dirección para que todos los espacios, ¿sí?, y los centros de salud puedan tener la información para poder construir estos informes sociosanitarios. Los informes sociosanitarios están asociados a las líneas de cuidado: mujeres embarazadas, digamos, niños, niñas y adolescentes en las diferentes líneas o en los diferentes grupos etarios. Yo tengo el recorte puesto de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo uno puede construir este indicador, que es hipertensión arterial, digamos, a partir de prácticas que se pueden reportar, digamos, por el SUMAR. Digamos, seguramente ustedes saben, pero bueno, cuando uno reporta, digamos, ese centro de salud tiene SUMAR y reporta esa práctica que está registrada en la historia clínica, digamos, esa práctica luego, digamos, puede asociarse a un determinado monto, digamos, dependiendo de la práctica que se trate, y llegar así, digamos, al centro de salud. Entonces, algunos de estos indicadores se construyen a partir de distintos tipos de prácticas. Por ejemplo, hipertensión arterial, como consulta o seguimiento de hipertensión arterial, como notificación de la persona con hipertensión o tratamiento farmacológico, registro de medicamentos, dispensa de medicamentos. Ahí cada uno, si ustedes ven, tiene un código, sí, con letras y números, que es el código que hace reportable. Entonces, a partir de este registro del programa SUMAR, nosotros podríamos construir, digamos, y ustedes podrían ver dentro de su centro de salud, a partir del sistema que se llama SIGIPSA, digamos, todas estas características, y haciendo cortes, si quieren, mensuales o semestrales o anuales, para poder, digamos, dar cuenta de las prácticas que se realizan, digamos, en el centro de salud. Y ahí es lo que nosotros a veces vemos. Yo los voy a pasar. Bueno, esto es hipertensión, digamos, estos son los indicadores de hipertensión también. Tenemos, digamos, diabetes, digamos, si se fijan acá, esta no está recortada, pero bueno, digamos, consulta de seguimiento de personas con diabetes, hemoglobina glicosilada, ¿sí? Acá tenemos tabaquismo, se puede reportar el riesgo cardiovascular global en sus diferentes, digamos, grados, digamos, del 20 a 30%, más del 30%, ¿sí? La consulta para cesación tabáquica, el consejo para dejar de fumar, ¿sí? Y también el control de salud, con la identificación del peso y de la talla y del índice de masa corporal. Cuando nosotros por ahí queremos ver estos datos, ¿sí?, a veces se encuentran, digamos, encontramos como ciertas brechas, ¿no? Entre lo que se hace en el centro de salud, lo que se hace y se registra en el sistema de registro, sea cual fuere, historia clínica, fichero, digamos, sistema informático, registro en un Word en la compu que hay en el centro de salud, y de ahí lo que se reporta a partir del SUMAR, y nosotros lo podemos ver en SIGIPSA. Entonces, si nosotros tomamos, digamos, a nivel provincial el dato, digamos, el lugar epidemiológico que puede concentrar todos estos datos es SIGIPSA, ¿sí? Y cuando se sacan, digamos, a partir del indicador, consultas para persona con diabetes, o persona con diabetes que requiere un tratamiento, o persona con diabetes que tiene una hemoglobina glicosilada, a partir de estos indicadores se construye, digamos, la cantidad de personas con diabetes que asistieron al centro de salud y que tuvieron un control, digamos, y lo sacamos desde ese lugar y vamos al centro de salud y decimos, no, pero nosotros tenemos muchas más personas que tienen diabetes. Sin embargo, el registro es muy bajo porque en realidad se reporta poco. Entonces la idea, digamos, básicamente que queríamos como comentarles o mostrarles es cómo,
digamos, está bueno trabajar, digamos, en este inicio que decía Mauricio, con georreferenciar, y luego con registrar, digamos, aquellas instancias de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí?, en la historia clínica y luego en el sistema, digamos, de reporte del SIGIPSA a partir de las prácticas del SUMAR. A principio de pandemia nos juntamos con Anita y dijimos, bueno, ¿qué quizás sería lo bueno que deberíamos pensar? A ver, como una instancia inicial para poder decir, bueno, en este marco de pandemia todas las recomendaciones fueron tratar de garantizar la accesibilidad a la medicación. Eso fue lo primero que se pensó, decir, bueno, la gente que tiene diabetes, todo el mundo se queda en la casa, esa fue la recomendación que seguimos inicialmente, pero digamos, había que garantizar la accesibilidad al medicamento. Entonces dijimos, bueno, eso se puede hacer y sí se puede hacer, digamos, con el registro de dispensa de medicamentos o con la notificación de las personas con diabetes. Digamos, en muchas instancias se trabajó con telesalud o con rondas sanitarias o con visitas domiciliarias. Bueno, esas visitas domiciliarias se podía hacer, digamos, una consulta para el diagnóstico de diabetes o una consulta de seguimiento de diabetes, ¿sí? Y no fue mucho, pero ahora sí uno podría decir que en todos estos meses puede haberse acercado a alguien al espacio de salud y haberse hecho un laboratorio. Y en eso como que le fuimos como categorizando qué hubiera sido lo ideal de todo lo que se podía llegar a hacer. Digamos, no solamente registrar la dispensa de medicamentos, el seguimiento, la consulta de seguimiento, el laboratorio, sino también además la evaluación de riesgo cardiovascular, que es algo que a veces lo escuchamos un montón, lo hemos visto las tablitas, pero se hace poco en la práctica y se registra mucho menos en el sistema de historia clínica, y nosotros tampoco lo vemos mucho en el sistema de registro. Y en el último plan de servicios de salud de el SUMAR, digamos, se agregó esto que está acá, que es la Consejería para Cesación Tabáquica, ¿sí? La consulta, teleconsulta para el cese tabáquico, el riesgo cardiovascular también a partir de teleconsulta. Se han incorporado módulos para diabetes, ¿sí? Que digamos, los módulos están constituidos por varias de estas prácticas individuales, todavía no tienen un código también, todavía no tienen el precio asignado, porque eso, digamos, se está trabajando ahora. Y también EPOC, como consulta para el diagnóstico y seguimiento de EPOC, y teleconsulta también. Y por último, que era lo que yo les había puesto ahí, digamos, como parte de la importancia del registro de las personas con enfermedad renal crónica, para el seguimiento también de sobrepeso y obesidad, estas dos para teleconsultas, ¿sí? Creo que quizás como para cerrar un poco y contarles, digamos, lo que para poder llegar a hacer eso es reforzar un poco cuál es el modelo de atención con enfermedades crónicas, y está de alguna manera representado esto, cómo es el sistema de provisión de servicios, si existen turnos protegidos para las personas con algunas de estas condiciones de enfermedades crónicas, si existe un sistema de información en lo que sea, en papel, digamos, no tienen que ser todas historias clínicas digitales, sino en papel puede haber un registro sistemático y organizado de las prácticas que se realizan. El apoyo a la toma de decisiones está conformado por las guías de práctica clínica, hay cursos que se han venido realizando a lo largo de este año, y hay cursos también para apoyo para el automanejo, que es tratar, digamos, de brindar herramientas para que las personas tomen decisiones en lo cotidiano, en sus casas, cuando cruzan la puerta del centro de salud, ¿sí? Y en esto se une un círculo un poco más grande, que es lo que seguramente, digamos, conocen, que son cuáles son aquellos recursos comunitarios que, digamos, pueden ser apoyo para todas las recomendaciones que requieren las personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Y para poder, digamos, llegar a lograr ese cambio, esto que está aquí, digamos, es como esencial, es tratar de tener un equipo, digamos, de salud conformado así como lo viene trabajando Mauricio, proactivo y capacitado e inquieto para poder conocer y saber cuáles son las instancias de la población, cómo está formada esa población, qué se puede hacer, quiénes son los integrantes del equipo de salud, y qué herramientas, digamos, y qué decisiones se pueden tomar para tratar de mejorar los resultados. Esa
Buenísimo, Anita, gracias. Bueno, esta era la idea de la presentación, entonces partir desde el ejercicio que todos habían hecho con el ejemplo que de Mauri, digamos, contando eso, y viendo cómo podemos ir avanzando en la descripción de nuestra población y con qué herramientas cuentan ustedes para responder estas preguntas que circulaban al final de la intro. Les voy a dejar un formulario para que se inscriban con un correo electrónico, y si quieren agregar alguna duda o algún comentario para que los pongamos ahí en contacto con quien nos pueda resolver su duda concreta. Igual ahora abrimos el espacio para intercambiar. Ana, yo me reconecto con el celu, así que salgo y entro. Dale. María José Verón decía que el buscar el registro en SIGIPSA es bajo el reporte. Claro, SIGIPSA es un sistema que se alimenta de información que uno le introduce, digamos. Entonces, si vos no pones ninguna info, después no podés sacar ningún reporte de buena calidad. Pero, a ver. En el caso de vacunas, por ejemplo, se tomó la decisión hace unos años que si no se cargaba la vacuna, al efector o al equipo de salud no se le enviaba la dosis de reemplazo, digamos, no se le devolvía el stock. Entonces eso presionó para que el sistema de inmunizaciones esté más al día. Pero fíjense qué importante que termina siendo eso, porque nosotros nos encontramos muy cerca de quizás la campaña de vacunación más grande de la historia, que va a ser la vacunación contra el COVID-19, y por lo menos tenemos un sistema de información que sabemos que es confiable, porque podemos rastrear a todas las personas que se vacunaron de antigripal en esta temporada y que sabemos que son de riesgo. Y además muchos de ustedes pudieron mapear a las personas de riesgo desde esa información. O sea que en la medida que alimentemos mejor ese sistema, es más rica y más certeras son las decisiones que podemos tomar después. Ellos hicieron, por ejemplo, María José hizo un relevamiento telefónico de las personas de riesgo de su localidad, pero bueno, hay que ver cómo se sistematizó esa info. Es para que nosotros después les mandemos algunos materiales de los programas del formulario. Y además hay una opción para poner dudas o algún comentario o algo de eso. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o una pregunta? Ana, ¿cómo va? Quizás estaría bueno decir o relatar en qué consiste el SIGIPSA y quién es o quién es el que está capacitado para cargar esa info, porque quizás la mayoría de todos nosotros que estamos desde el consultorio, lo que hacemos es registrar, sí, en la C2, por ejemplo, hoy día a fulanito con hipertensión y ponemos hipertensión. Nosotros entregamos esa C2 y después no sabemos qué pasó, qué finalidad tuvo ese dato. A lo mejor como... Claro. Sí. Digamos, todos los procesos de salud que nosotros realizamos generan un volumen de información altísimo. Digamos, y esa info se procesa en algún lado. A veces pasa que nosotros tenemos el sesgo de desconectar nuestra tarea del registro y de la información que generamos. Pero ese es un problema disciplinar, digamos. O sea, nosotros tendríamos que comprender el circuito completo. Por ejemplo, hay enfermedades que son de denuncia obligatoria, que llegan a un sistema que es el CISA. Y digo esto porque muchos municipios hoy se están capacitando obligatoriamente para el CISA. Entonces, digamos, vos tenés que conocer que esas enfermedades de denuncia obligatoria se denuncian ¿dónde? En un sistema de información, que es el mismo para todo el país. Bueno, para los programas, por ejemplo, si vos vacunas a alguien, tenés que cargar eso en algún sistema para que te devuelvan la dosis, pero además para que le quede el historial a la persona de que se vacunó. Hoy a una persona se le pierde un carnet de vacunación de un niño, y hace 10 años había que ponerle toda la vacuna de vuelta al pobre pibe, y hoy tenemos un historial entrando a cualquier compu de cualquier efector público de la provincia,
el historial de vacunación de esa persona. Entonces esos son los cambios concretos, digamos, en las prácticas que te genera tener buenos registros, hacer el circuito completo. No solo atender a la persona, sino registrarlo, porque eso impacta en la calidad de atención también. Anita, ¿puedo hacer un comentario? Sí. En esto, que es un poco lo que, digamos, me voy a tomar del grupo, que es el ejemplo que ¿no? Si uno dice, bueno, viene Ana López, digamos, que tiene hipertensión arterial, digamos, y la registran, ustedes hacen, digamos, muchas cosas cuando Ana López cruza la puerta del consultorio. Le toman la tensión, sin duda, la revisan, la pesan, la miden, le toman la tensión, digamos, ¿qué otras cosas más harían con una persona con hipertensión arterial, lo que hacen habitualmente? Pregunta. Bueno, deberíamos hacer algunas otras cosas más. Capaz que están pensando, Anita. Está bien, bueno. Va a ser larga la consulta. La primer cohorte podría responder porque ya vio personas con hipertensión, así que... Bueno, también lo vieron en la facultad. El perímetro de cintura, dice acá Emilce. De otras mediciones. Está bien. Ajá. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más que de última? Bueno, a ver, también sería la brecha. Bien, digamos, si fuma o no fuma, también es otra condición. ¿Y por qué es importante, digamos, saber si la persona fuma o no fuma en Ana López, que además tiene hipertensión? ¿Qué le suma o qué, digamos, por qué sería relevante eso? Para conocer el riesgo cardiovascular, dicen acá. Bien, para conocer el riesgo cardiovascular, porque podría ser mayor si una persona, digamos, que fuma, que tiene hipertensión, además fuma. Pero ¿qué otra cosa más? Pensando en que la hipertensión está dentro de este grupo que empezamos a decir, son enfermedades crónicas no transmisibles, son crónicas. Es decir, Ana López, que está georreferenciada con un corazoncito ahí en la historia, Mauricio no lo va a poder, digamos, salvo que se mude de lugar, va a estar siempre ahí. Es decir, que va a venir a una consulta y probablemente venga otra consulta. Bueno, en esa primera consulta quizás le midieron la tensión, le hicieron, digamos, a ver si fuma o no fuma, el riesgo cardiovascular. Cuando venga de nuevo, ¿qué otra cosa vamos a ver? ¿Qué les parece? Podemos ver si modificó alguno de esos factores de riesgo que presentaba, o sea, de esos factores predisponentes a la hipertensión o a modificar la hipertensión. Exacto. ¿Y qué otra cosa más? ¿Habría algún estudio complementario para hacerle? ¿Tendría lógica pedir algún estudio complementario? Podríamos pedir un electrocardiograma para evaluar si hay alguna modificación en el electro. Podríamos ver, digamos, porque de hecho las guías de práctica clínica, y nosotros estudiamos en la facu y sale en los libros, que por lo menos tener, digamos, sabiendo además si tiene, qué sé yo, 5 años de historia de hipertensión, 2 años de historia de hipertensión, 10 años de historia de será más o menos importante, pero está puesto, digamos, el electrocardiograma. Digamos, ¿dónde podemos saber todo lo que se hace a lo largo del tiempo si no tenemos un buen sistema de registro? A eso quería llegar. ¿Dónde vamos a ir viendo si se hizo o no se hizo? ¿Cuándo fue el último electrocardiograma que se hizo? Y si fuera una persona con diabetes, si en todo ese tiempo que la persona llega al centro de salud, alguna vez se le solicitó un fondo de ojos. ¿Dónde dejamos registrada esa información? Que es un poco, digamos, lo digo a partir un poco de la planilla C1 que decían. Si solo miramos a partir de la planilla C1, la planilla C1 se va. ¿Sí? ¿Cuál es quizás lo que habría que pensar? Entonces, si los sistemas de registro que se están teniendo en la práctica habitual son suficientes, o no habría que pensar en una historia clínica, aunque sea en papel, o si existe computadora, digamos, tener algún sistema digitalizado o informatizado para tener más información que la que puede dar cuenta de la planilla C1. Porque esa es una, quizás, y Anita, vos me podrías, digamos, ayudar en esto, esa es una de las instancias que suceden en los centros de salud.
dato, o quien lo carga no lo tiene, o solo se pone en una planilla C1, y el resto de las instancias, y es donde decíamos, en la brecha que existe entre lo que se hace, lo que se registra y lo que se reporta, ¿no? Bueno, eso quería, digamos, eso era un... Sí, y terminando, digamos, con la pregunta que hacía Maxi al principio, es, digamos, cada equipo de salud, en función de cómo tenga distribuidos los roles, definirá quién es el que hace la carga en el sistema. Digamos, en el caso de las prestaciones o los servicios brindados a la población, esos ingresan al sistema por el módulo de facturación del SUMAR. Y en el caso de que es la persona que recibió, ustedes cargan las prestaciones o los servicios brindados a toda su población. En el caso de que hayan sido personas con cobertura pública exclusiva, el SUMAR les transfiere un dinero por ese servicio prestado. Digamos, eso se paga mensualmente. Pero uno puede reportar todo. No importa si la persona tiene o no tiene cobertura formal o de obra social o de prepaga o cobertura pública exclusiva. Se carga todo, entonces vos después obtenés el dato. En algunos equipos carga el mismo que ejecuta el servicio. O sea, eso depende. En otros hay el rol de un facturista exclusivo para esa tarea. En otros hay administrativos que hacen las veces de promotores. Ahora, la parte del registro de la información es una tarea sanitaria. Así como usted en las reuniones de equipo debería estar incluida y contemplada esa función también. Lo que pasa es que a veces uno piensa en el equipo en lo más fácil, quizás en los que brindan los servicios solamente, o los más comunes, médicas o médicos y enfermeras. Digamos, pero la parte administrativa también, a veces, por ejemplo, dice, en Carlos Paz lo carga recupero de gasto y vacunación los enfermeros. Los enfermeros cargan vacunación sí o sí porque saben que si no, no les llegan las vacunas, entonces no delegan ese poder a nadie, los cargan ellos. Pero ustedes también pueden involucrarse en el, digamos, en la lógica del reporte de prestaciones, porque a veces los facturistas cargan lo que más fácil les resulta, digamos. Entonces, o con otros criterios, entonces se pueden decidir esos criterios con el equipo también. De todo lo que hacemos, ¿qué vamos a mejorar la carga? ¿Qué es lo que queremos empezar a ver primero? Entonces, bueno, por eso. Y usuarios de SIGIPSA puede tener cualquiera del equipo de salud. Eso lo van definiendo, entonces pueden acceder a la información cualquiera que esté autorizado, digamos. Pero no hay problema con eso. Ana, ahí también habían dicho, había visto al pasar, Sí. de la historia única digital, que algo creo que hace poco se firmó un convenio donde se está intentando digitalizar y unificar la historia clínica, ya sea para el subsector público, el subsector privado, Sí. pero bueno, o sea, hablaba de hospitales, o sea, era como para aportar que se van haciendo cosas en el Claro, sí. mientras tanto y se va... Bueno, ahí está la Leti que trabajaba conmigo en el SUMAR, que seguro lo tenés más claro, Leti, porque yo en esa época no estaba tanto, pero, por ejemplo, el programa SUMAR en un momento apoyó mucho la informatización de los centros. Gran parte de las computadoras que hoy están en los centros de salud de la provincia fueron compradas con el SUMAR, ¿ya? Y las sigue distribuyendo el SUMAR computadoras. Entonces, digamos, porque es a lo que van los sistemas, digamos, del mundo. No, todos los programas, acá preguntan si es un software aparte de SIGIPSA. Todos los programas, la gestión de la información de los programas es a través de SIGIPSA. Todos los programas provinciales, no importa de qué sea, incluido el SUMAR e incluido el Proteger. A ver, ¿qué otra pregunta? Porque hay como varias. ¿Puedo hacer un aporte más, Anita? No Sí, lo claro. tengo acá, pero digamos, por ejemplo, digo porque el pensar en las crónicas, ¿no? En las enfermedades crónicas no transmisibles, no sé si todos conocen, pero lo que seguramente conocen es la ficha del CLAP, ¿no? Hay una ficha que está diseñada desde hace unos cuantos años para poder hacer la evolución de las personas con enfermedades crónicas.
Digamos que es un cartoncito que tiene todos los indicadores. Digo, a veces para el sistema de registro no necesariamente uno tiene que tener una historia clínica, digamos, digitalizada, informatizada. Y si estuviera buenísimo, pero si no, el sistema de registro es una cuestión a veces de utilizar algunas herramientas que existen, utilizar lo que hay, pero ser sistemático y justamente ordenado. Bueno, yo no expliqué primero qué era el SIGIPSA, pero en realidad ese sistema informático surge inicialmente con una lógica que está muy vinculada al sumar y con una práctica de facturación. Sin embargo, tiene muchísimos datos que son realmente como muy importantes y que se pueden registrar desde ese lugar y que seguramente con, digamos, tener un usuario y no mucho tiempo de capacitación o instancias de capacitación, cada uno de ustedes podría utilizarlo y verían que puede reflejar de una manera muy rápida un montón de información si ustedes le cargan, ¿no? Como avances, digamos, para lo que se está trabajando ahora es, vieron que al principio de la presentación, cuando terminaba el Mauri, decíamos, para tener una mirada sobre el cuidado poblacional que estamos haciendo, hay como dos herramientas básicas que proponemos. Una son las cartografías, que es esto que ustedes vienen diseñando, y otras son los reportes de los servicios que prestamos y que reportamos en SIGIPSA. Entonces, con eso se va a armar un reporte sociosanitario que va a estar disponible para descargar también desde SIGIPSA. Entonces ustedes ponen el código de su centro, ahora se hace manualmente, o sea, uno va buscando la info por línea de cuidado, por ejemplo, embarazadas, crónicas, niños y eso, pero desde marzo, esperemos, con apretar un botón, sale el reporte solo. Entonces vos ves qué servicios estuviste brindando a tu población en determinado periodo de tiempo. Pero bueno, todo apunta como a lo mismo. Dejé el formulario de vuelta ahí para que se puedan inscribir y si tienen alguna consulta específica o algo, después nosotros lo analizamos en la dirección y les vamos respondiendo. Por ahí hay algunas consultas de SIGIPSA o de cómo hacer convenio con alguno de los programas y eso. Bueno, todo esto para seguir pensando en cómo hacemos la gestión territorial. ¿Alguna consulta más? Claro, Leti. Visibilizar nuestras acciones a través del registro provincial que es SIGIPSA. Sí. Cuando uno, digamos, a las impresiones les pone datos y números y las hace comparables entre regiones, eso moviliza mejor los recursos. ¿Alguna cosa más? Mauri, ¿querés decir algo para ir cerrando? Que es mucho el trabajo por hacer, pero total este año ha estado tranquilo, así que no hay problema. Pero creo que entre todos vamos a poder ir mejorando esto, porque el sistema de salud lo hacemos entre todos. No son individualidades, y creo que ese es el gran objetivo del médico de familia. Así es. Bueno, cualquier cosa... Yo quisiera un último aporte, Ana. Yo te dije que iba a hablar poco, pero me parece que no puedo. Pero no, que en esto que Mauri construyó, de acá a 6 meses pudiéramos decir, bueno, ¿cuántas de esas personas que eran corazoncitos, circulitos y demás pudieron hacer un control, digamos, por el centro de salud? Tuvieron una consulta que estuviera registrada. Entonces, ese es un dato que podríamos considerar. Y después, si en otro control más adelante, en 6 meses, pudiéramos decir, bueno, ¿cuántas de esas personas que con hipertensión, que consultaron en el centro de salud, tienen cifras de tensión arterial por debajo de 140/90? ¿O cuántas de esas personas con diabetes tienen un buen control metabólico? Por eso, a mí me resulta, digamos, muy satisfactorio cuando se tienen registros y se puede mirar y se puede hacer una evaluación permanente de las prácticas que vamos realizando como equipo de salud, ¿no? Porque esto no tiene que ver solamente con el control que hace Mauricio, ¿sí? O que hace la compañera de Mauricio, sino todo un equipo de salud, sin dudas, tiene que ver
con que esa persona con hipertensión quizás esté mejor controlada porque hicieron talleres dentro del equipo o hicieron, digamos, algún tipo de intervención, bueno, cuando pase la pandemia. Ahora dentro de la pandemia también existen otras intervenciones que se pueden realizar aún a la distancia, ¿sí? Y todo eso va a dar dando cuenta de ese dato y de que por qué lado se puede optimizar o se puede mejorar, o qué otros datos que quizás, digamos, nosotros no tenemos, nos interesaría salir a buscar en esa población, ¿sí? Y bueno, y con esto cierro, Anita. No, está bien. Bueno, no, y con esto abrimos para que después sigamos intercambiando ahí, les dejé de vuelta el formulario. Y bueno, ya está. Por hoy estamos. Seguimos avanzando en otro